Sudán es un país acostumbrado a las fracturas. Golpes de Estado, dictaduras militares, guerras civiles, divisiones étnicas, sanciones internacionales, pobreza extendida, crisis humanitarias. Durante décadas, el país vivió bajo la sombra de un solo hombre, Omar al-Bashir, un dictador implacable que gobernó durante 30 años con una mezcla de islamismo radical y poder militar absoluto. Pero todo imperio tiene su punto de quiebre. Y en 2019, el pueblo sudanés se cansó de aguantar. Miles de jóvenes, mujeres, estudiantes, obreros y profesionales salieron a las calles, día tras día, noche tras noche. Resistieron balas, represión, cortes de internet, arrestos masivos. Querían libertad, querían dignidad, querían un futuro que no dependiera de un uniforme militar. Después de meses de protestas gigantescas, el régimen se derrumbó. Al-Bashir fue derrocado. Y entre el humo de la revolución, emergió una figura que pocos conocían bien. Abdel Fattah al-Burhan, un general con rostro sereno y una reputación de oficial disciplinado. Burhan no era un político. No era un ideólogo. Era un militar puro, formado en academias de Sudán, Egipto y Jordania. Había comandado tropas en Darfur, combatido insurgencias, dirigido operaciones en zonas desérticas. Y, sobre todo, había sobrevivido a las purgas del régimen. Siempre en silencio. Siempre obediente. Cuando el Consejo Militar anunció que Burhan sería el encargado de encabezar la transición hacia la democracia, muchos respiraron con cautela. Parecía más moderado que otros generales. Más pragmático. No tenía fama de brutalidad extrema, ni vínculos ideológicos profundos con el régimen islamista. Parecía razonable. Las calles celebraron con esperanza. La revolución había ganado. Los jóvenes que habían dormido semanas en la plaza del cuartel general veían por fin la promesa de un país civil, libre, justo. Burhan apareció en televisión y declaró que las Fuerzas Armadas eran guardianes del pueblo. Prometió proteger a los manifestantes. Prometió entregar el poder a un gobierno civil. Prometió respetar la voluntad popular. Prometió demasiado. Porque detrás de esas palabras tranquilas había un juego mucho más complejo. Las viejas redes militares, los intereses económicos del ejército, los grupos paramilitares, las presiones regionales. Y una ambición personal que pronto dejaría claro que Burhan no era un simple garante de la transición. Era un hombre que entendía perfectamente cómo funciona el poder militar en Sudán. Se toma prometiendo paz. Se mantiene prometiendo orden. Y se conserva, traicionando al pueblo que lo entregó todo. La revolución había derribado un dictador. Pero sin saberlo, estaba abriendo la puerta a otro. Tras la caída de Omar al-Bashir, Sudán entró en una fase que parecía histórica. Un gobierno de transición, compartido entre militares y civiles, destinado a conducir al país hacia elecciones libres después de 30 años de dictadura. En papeles, era un plan brillante. En la realidad, era un castillo de cristal construido sobre un volcán. El acuerdo creaba un organismo clave, el Consejo Soberano, una especie de presidencia colectiva formada por líderes civiles y militares. Era un experimento político que ninguno de los dos bandos terminaba de comprender. Para los civiles, era una oportunidad histórica de construir un Sudán democrático. Para los militares, era un mal necesario. Una pausa temporal. Una concesión momentánea. Algo que aceptarían mientras mantuvieran sus redes de poder intactas. Y al centro de este equilibrio frágil estaba Abdel Fattah al-Burhan, presidente del Consejo Soberano. Un hombre que hablaba de unidad nacional, mientras observaba cada movimiento de sus socios civiles con ojos calculadores. Junto a él estaba el personaje más impredecible del país, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un ejército paralelo nacido de las milicias Janjaweed responsables de atrocidades en Darfur. Un hombre ambicioso, carismático, brutal, y dueño de una riqueza construida con oro, armas y acuerdos regionales. Burhan y Hemedti eran aliados por obligación, no por confianza. Se necesitaban mutuamente, pero también se temían mutuamente. Su alianza era como dos escorpiones encerrados en una caja, ninguno podía atacar sin arriesgar su propia existencia. Los civiles, representados por la coalición Fuerzas de Libertad y Cambio, intentaban gobernar, pero cada paso encontraba resistencia del aparato militar. Nombraban ministros, los militares los bloqueaban. Intentaban investigar crímenes del régimen anterior, los militares frenaban los procesos. Proponían reformas económicas, el ejército intervenía en las decisiones. Porque el ejército controlaba casi todo. Fábricas, bancos, empresas de armas, compañías de alimentos, minas, puertos, impuestos informales y rutas comerciales. Era un país dentro del país. La revolución había ganado la calle. Pero los generales aún controlaban los cimientos. Y mientras la población esperaba señales de progreso, la tensión crecía lentamente. Como una cuerda estirada al límite. Había esperanzas, sí. Había celebraciones. Pero también había una verdad que nadie quería admitir en voz alta.
Un país no puede avanzar cuando su futuro depende de quienes nunca han aceptado soltar el poder. La alianza era frágil. Y tarde o temprano, iba a romperse. Desde afuera, Sudán parecía avanzar hacia la democracia. Había un gobierno de transición, ministros civiles, un plan de reformas, promesas internacionales y titulares que hablaban de nuevo comienzo. Pero todo ese progreso tenía un enemigo oculto: el sabotaje silencioso del aparato militar. Los generales sabían perfectamente que una Sudán democrática significaría perder privilegios que habían acumulado durante décadas. El control de empresas, industrias estratégicas, minas de oro, puertos, bancos paralelos y redes de contrabando. Un poder económico tan grande que, en Sudán, el ejército era literalmente un imperio dentro del Estado. Por eso, el sabotaje no era directo. Era meticuloso, disfrazado de burocracia, de demoras, de problemas técnicos. Cada iniciativa civil era bloqueada de manera quirúrgica. Los ministros intentaban reformar las finanzas públicas, el ejército retrasaba el acceso a información. Se anunciaban investigaciones sobre corrupción, desaparecían documentos clave. Organismos civiles querían supervisar empresas militares, los generales se declaraban autónomos. Se pedía justicia por las masacres durante las protestas, el proceso se congelaba. Era un boicot institucional a cámara lenta. Y Burhan, siempre silencioso y diplomático, era el arquitecto de esa resistencia. Era el hombre que en público sonreía a los ministros civiles. Y en privado ordenaba maniobras para debilitarlos. Mientras tanto, la economía del país se deterioraba. La inflación subía cada mes. El precio del pan y del combustible ahogaba a las familias. La gente volvía a las calles pidiendo justicia, pidiendo respuestas, pidiendo cambios. Pero las reformas no avanzaban porque los militares simplemente no querían que avanzaran. En las redes sociales, surgió una frase que se volvió viral entre los jóvenes: la revolución está secuestrada. Y tenían razón. Sudán había derrocado a un dictador. Pero no había derrocado al sistema que lo sostenía. Burhan lo sabía mejor que nadie. Si los civiles consolidaban el poder, su figura se volvería irrelevante. Su influencia económica se perdería. Su autoridad sobre el ejército sería cuestionada. Así que comenzó una estrategia invisible: desprestigiar al gobierno civil, provocar crisis económicas, alimentar tensiones internas, y hacer creer a la población que los civiles eran incapaces de gobernar. El país volvió a sentir el olor del estancamiento, la frustración creciente, la rabia contenida. Y mientras la cuerda se tensaba, Burhan esperaba el momento adecuado para demostrar al pueblo sudanés que, según él, solo los militares podían salvar la nación. Pero lo que estaba por venir no sería un rescate. Sería una traición. El país estaba al límite. Las tensiones entre civiles y militares habían crecido tanto que Sudán se convirtió en un tablero donde cada movimiento podía desencadenar una explosión. Y en medio de esa inestabilidad, Abdel Fattah al-Burhan tomó la decisión que venía preparando silenciosamente desde hacía meses. El golpe no fue una sorpresa para quienes observaban las señales. Movimientos inusuales de tropas, reuniones nocturnas entre generales, discursos ambiguos, rumores de que el ejército temía perder su poder económico y político. Pero cuando llegó como una sombra, rápido, quirúrgico, sin disparar una sola bala. En la madrugada del 25 de octubre de 2021, Burhan activó el plan. Primero, aisló la capital. Vehículos militares bloquearon carreteras, puentes y accesos estratégicos. Luego, cortó las comunicaciones, Internet cayó, las señales telefónicas se redujeron y Sudán quedó en silencio digital. Era un golpe moderno, no se tomaban radios ni palacios. Se tomaba la información. Después vinieron los arrestos. Equipos especiales detuvieron a los líderes civiles en sus casas, uno por uno. El primer ministro Abdallah Hamdok fue secuestrado al amanecer. Ministros, activistas, economistas y figuras clave de la transición fueron encarcelados o desaparecidos. La élite civil despertó en prisiones militares sin saber por qué. Aunque en realidad lo sabían. Porque la revolución había ido demasiado lejos para los generales. Finalmente, Burhan apareció en televisión. Uniforme impecable, voz calmada, rostro sin emoción. Declaró el estado de emergencia. Disolvió el gobierno civil. Suspendió ciertas cláusulas del acuerdo de transición. Y justificó todo diciendo que había actuado para corregir el rumbo de la revolución. Cada palabra era una ironía. El hombre que cerraba el camino democrático afirmaba hacerlo por el pueblo. Burhan prometió elecciones. Prometió reformas. Prometió estabilidad. Las mismas promesas de siempre. Las mismas que los sudaneses habían escuchado durante décadas de dictaduras militares. Pero la calle no se tragó la farsa. Esa misma tarde, empezaron las manifestaciones. Miles salieron a protestar, rechazando el golpe, exigiendo la liberación del gobierno civil.
Las pancartas decían, no al gobierno militar y la revolución no será traicionada. Buran había tomado el poder sin disparar una bala. Pero mantenerlo sería otra historia. La revolución que intentó apagar seguía viva, llena de jóvenes dispuestos a arriesgarlo todo. Porque el pueblo sudanés había aprendido algo que Buran subestimó. Una vez conoces el sabor de la libertad, no vuelves atrás sin luchar. El golpe de Buran fue limpio, preciso, silencioso. Pero la reacción del pueblo sudanés fue todo lo contrario, ruidosa, masiva, explosiva. En cuestión de horas, la revolución que los militares creían haber sofocado volvió a encenderse con una fuerza que nadie, ni siquiera los generales, esperaba. Las calles de Jartum, Omdurmán y Port Sudán se llenaron de jóvenes ondeando banderas, golpeando cacerolas, levantando pancartas improvisadas con una frase que se transformaría en un grito global. No al gobierno militar. Los manifestantes se enfrentaron a barricadas, gases lacrimógenos y balas de goma. Pero no retrocedieron. Una y otra vez, la multitud avanzaba hacia los puentes bloqueados por militares, hacia los edificios gubernamentales rodeados de soldados, hacia las plazas donde antes se había celebrado el fin del régimen de al-Bashir. Era como si la revolución de 2019 hubiera vuelto a nacer, pero esta vez con cicatrices. La represión fue brutal. El ejército disparó contra multitudes desarmadas. Las calles se mancharon de sangre. Las ambulancias no daban abasto, los hospitales se llenaban de heridos y las familias buscaban desesperadas a desaparecidos. Aún así, ninguna fuerza logró romper el espíritu del movimiento. Lo más sorprendente fue la organización. Sin internet, sin redes sociales, sin cobertura mediática, los jóvenes sudaneses recurrieron a métodos antiguos. Mensajeros, megáfonos, grafitis, señales de humo, códigos de luces. Una revolución analógica en plena era digital. Las comunidades locales crearon comités de resistencia, pequeños grupos organizados en barrios que coordinaban protestas, rutas de escape, atención médica y comunicación. Cada barrio se convirtió en un bastión. Cada calle en una trinchera. Cada ciudadano en un activista. Las mujeres, que habían sido protagonistas del movimiento desde el principio, volvieron a liderar las marchas. Con túnicas blancas y banderas rojas, se enfrentaban a soldados armados sin bajar la mirada. Eran, para muchos, el símbolo más poderoso de la resistencia sudanesa. Mientras tanto, Buran intentaba justificar la violencia como medidas necesarias para mantener el orden. El mundo condenaba el golpe, las sanciones internacionales volvían a amenazar la economía y los diplomáticos exigían negociaciones. Pero en las calles, la situación era clara. No había diálogo posible con quien traicionó la revolución. La población sudanesa había decidido algo que cambiaría el rumbo del país. Si el ejército quería volver al poder absoluto, tendría que arrebatarlo a un pueblo que ya no tenía miedo. La revolución estaba viva. Y estaba lista para luchar una vez más. Durante años, Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, se presentaron ante el mundo como aliados inseparables. Dos generales que derrocaron a un dictador. Dos figuras que prometieron una transición democrática. Dos hombres que afirmaban proteger la revolución. Pero bajo esa fachada había una verdad que todos en Sudán conocían. Burhan y Hemedti no compartían un proyecto, compartían un enemigo. Y ese enemigo era la democracia. El pacto entre ambos era el tipo de acuerdo que solo funciona mientras el poder no cambie de manos. Mientras Burhan dirigía el ejército regular, Hemedti controlaba las fuerzas de apoyo rápido, RSF, un ejército paralelo con miles de hombres, dinero propio, armamento moderno y conexiones internacionales. Era un monstruo nacido de las milicias Janjaweed, alimentado por años de guerra y comercio de oro. Era cuestión de tiempo que chocaran. El punto de ruptura llegó cuando se planteó un asunto crucial para el futuro del país. La integración de las RSF dentro del Ejército Nacional. Un proceso necesario para construir un Estado moderno. Un proceso que, para Hemedti, significaba perder poder real. Las negociaciones se estancaron. Las acusaciones empezaron a surgir. Los discursos se volvieron fríos. Las reuniones, tensas. Ambos generales se vigilaban mutuamente, estudiando cada gesto, cada movimiento de tropas, cada declaración. El país, mientras tanto, seguía hundido en crisis económica, inflación descontrolada, escasez de pan y cortes constantes de electricidad. El pueblo estaba cansado, dividido, vulnerable. Y eso hacía el escenario perfecto para un choque entre dos gigantes. En abril de 2023, el volcán explotó. Las RSF tomaron posiciones en puntos estratégicos de Jartum. El ejército respondió con fuerza. Tanques, helicópteros, artillería pesada. El cielo de la capital se llenó de humo negro. Explosiones sacudían barrios enteros, edificios colapsaban, hospitales quedaban atrapados en fuego cruzado. Sudán se despertó en guerra. Una guerra que no era por el pueblo, ni por la revolución, ni por la democracia.
Era una guerra entre dos hombres que se consideraban salvadores del país mientras lo destruían para salvarse a sí mismos. Buran proclamó que Hemedti era un traidor. Hemedti respondió que Buran era un dictador. Ambos afirmaban luchar por Sudán. Pero cada bala contaba otra historia. El conflicto era inevitable. El choque final entre dos fuerzas que nunca debieron compartir el poder. Y mientras ambos se disputaban el control del país, el sueño de la revolución se convertía, una vez más, en cenizas. La guerra entre Buran y Hemedti cayó sobre Sudán como una tormenta inesperada pero devastadora. No hubo preparación, no hubo advertencia real, no hubo evacuación. Un día, los sudaneses despertaron con explosiones en las calles. Al siguiente, el país entero se había convertido en un campo de batalla. Jartum, una de las capitales más grandes de África, fue la primera en caer en la oscuridad. Edificios gubernamentales ardían, hospitales quedaban atrapados bajo fuego cruzado, aviones militares sobrevolaban la ciudad mientras milicianos tomaban control de barrios completos. Los ciudadanos no sabían a dónde ir. Las carreteras estaban bloqueadas, los aeropuertos cerrados, las comunicaciones cortadas. Familias enteras quedaron atrapadas en sus casas durante días sin agua ni electricidad, escuchando explosiones a pocos metros de distancia. La guerra no era ideológica. No tenía causa popular. No estaba impulsada por ideales o proyectos de nación. Era una disputa personal entre dos hombres. Y millones pagarían el precio. Los mercados cerraron. El pan desapareció. El combustible se volvió un tesoro imposible de encontrar. Los cadáveres quedaban en las calles, imposibles de recoger bajo el fuego constante. Los médicos trabajaban sin anestesia, sin recursos, sin descanso. Muchos hospitales fueron ocupados por las RSF o por el ejército, transformándose en cuarteles improvisados. Las imágenes que comenzaron a salir del país, pese a los cortes de internet, mostraban un Sudán irreconocible. Bloques enteros destruidos. Escuelas abandonadas. Niños huyendo con mochilas vacías. Madres refugiándose en baños mientras las balas atravesaban las paredes. Ancianos que caminaban kilómetros bajo el sol, sin saber si llegarían a la frontera. Más de 1 millón de personas huyeron. Otros millones quedaron atrapados entre dos fuegos. Los campos de refugiados colapsaron en cuestión de semanas. Y la comunidad internacional, una vez más, reaccionó tarde. Buran y Hemedti se acusaban mutuamente de las atrocidades. Pero la verdad era simple. Ninguno luchaba por el pueblo. Ambos luchaban por un trono inexistente, por el control de un país que se desmoronaba frente a sus ojos. La revolución de 2019 parecía un recuerdo lejano, casi un sueño colectivo que se desvanecía entre humo y ruinas. Sudán, que había dado una lección al mundo con su valentía, volvía a caer en la oscuridad más profunda. Y en medio del caos, una pregunta comenzaba a surgir entre los sobrevivientes. ¿Quién traicionó realmente la revolución? ¿Los generales, o quienes les permitieron volver a gobernar? La revolución sudanesa de 2019 fue uno de los movimientos civiles más inspiradores del siglo XXI. Una nación entera, pobre, sancionada, fragmentada por décadas de dictaduras, se levantó con valentía para exigir libertad, justicia y dignidad. Durante un momento breve pero luminoso, el mundo entero miró a Sudán como un ejemplo de resistencia pacífica. El pueblo creía que la historia por fin estaba de su lado. Pero ese sueño encontró su verdugo en Abdel Fattah al-Burhan. Su golpe no solo detuvo una transición democrática, no solo dividió al país, no solo desató una guerra. Su traición fue más honda. Sepultó la esperanza colectiva de millones que habían sacrificado todo por un futuro nuevo. La revolución había sido construida por hombres y mujeres comunes. Estudiantes, enfermeras, campesinos, obreros, artistas, madres, jóvenes sin nada que perder. Personas que marcharon desarmadas contra francotiradores. Personas que arriesgaron cárcel, tortura, desaparición. Personas que cantaban Tobra. Revolución, mientras el régimen anterior caía. Cuando Buran tomó el poder, no solo traicionó a un gobierno. Traicionó a esa gente. Traicionó el sacrificio. Traicionó la fe en que Sudán podía renacer sin los uniformes que lo habían hundido durante décadas. El legado que dejó su golpe fue devastador. La economía colapsó. El país se fragmentó. Las instituciones se desmoronaron. Y la guerra entre Buran y Hemedti terminó destruyendo lo que quedaba de cohesión nacional. La traición no fue un error político. Fue un crimen histórico. Sudán perdió años de avances. Perdió oportunidades diplomáticas, inversiones, estabilidad. Perdió vidas, miles de vidas. Y perdió la confianza de una generación que, por primera vez, había creído que el país podía pertenecer al pueblo y no a los militares. Hoy, muchos sudaneses sienten que viven en un ciclo infinito. Derrocan dictadores, solo para ver aparecer nuevos. Construyen esperanza, solo para verla caer bajo tanques. Pero incluso en medio de la oscuridad, la revolución no está muerta.
Los comités de resistencia siguen operando. Los jóvenes siguen organizándose. Las mujeres siguen liderando. Y la diáspora sudanesa mantiene viva la causa en todo el mundo. Burhan ganó el poder, sí. Pero perdió algo que no podrá recuperar jamás. La legitimidad moral ante su propio pueblo. Y la historia, esa que él intentó controlar, lo recordará no como un salvador, sino como el general que traicionó la revolución más valiente de África. Sudán es un país de historias duras, pero también de un valor inmenso. Durante décadas, dictadores, generales y guerras intentaron moldearlo a la fuerza. Pero la gente siempre se levantó. Siempre volvió a luchar. Siempre volvió a soñar. La revolución de 2019 fue la prueba más grande de esa fuerza. Un movimiento nacido desde abajo, sin armas, sin líderes tradicionales, sin apoyo internacional. Solo con la determinación de un pueblo que había sufrido demasiado. La caída de al-Bashir prometió un futuro distinto, un país nuevo, un amanecer que por fin parecía posible. Pero entonces llegó la traición. La traición de Burhan. Una traición fría, perfectamente calculada, disfrazada de promesas vacías. Un golpe que apagó la alegría de millones y devolvió al país a una espiral de violencia y destrucción que nadie merecía. Sin embargo, incluso en la oscuridad, la revolución sudanesa sigue latiendo. En los comités de resistencia que operan de forma clandestina. En los jóvenes que arriesgan su vida documentando horrores para que el mundo no olvide, en las mujeres que siguen alzando su voz aunque los soldados intenten silenciarlas. En los pueblos fronterizos donde familias enteras sueñan con volver algún día a un hogar en paz. Burhan podrá controlar armas, edificios, carreteras, ministerios. Pero no controla algo más poderoso. La memoria de un pueblo que sabe que merece libertad. Y un pueblo que recuerda, tarde o temprano, vuelve a levantarse. La historia de Sudán no termina aquí. Aún queda dolor, sí, pero también queda esperanza. Y mientras la gente siga creyendo, la revolución seguirá viva. Porque los tanques pueden aplastar cuerpos. Pero no ideales. Porque una traición puede romper un país. Pero no su espíritu. Y si quieres seguir explorando estas historias profundas, humanas y ocultas del continente africano, suscríbete a África Revelada. El canal que te muestra la verdad detrás de cada líder, cada revolución y cada secreto que cambió nuestra historia. Nos vemos en el próximo viaje.